Un saludo, estimados amigos y amigas, nuevamente desde Distritotux, y en esta oportunidad vamos a reaccionar a un video de Linux Scoop, este canal de Linux en que nos trae generalmente revisión de versiones, de las distribuciones más hermosas, de distintos aspectos de lo que es GNU Linux, pero que obviamente en este caso está todo en inglés, por lo cual hay que andar activando los subtítulos o el closed caption que se llama. Y lo que hicimos ahora, vamos a mirar el top 10 que ellos tienen de las distribuciones Linux con escritorios XFCE. Muchas de esas distribuciones yo las he utilizado, no sé ustedes, pero quiero compartir más o menos la opinión que ellos tienen de cada una de las distribuciones que exponen. Puse también acá los subtítulos estos que se obtienen con el closed caption. No son exactamente la traducción literal, como pueden imaginarse ustedes, pero se acerca bastante bien a lo que está diciendo el compadre. Así es que nada, vamos a reaccionar a este video y vamos a ir comentando, voy a ir deteniendo obviamente en las distribuciones y vamos a hacer algunos comentarios. Me interesa la opinión de ustedes. ¿Han utilizado estas distribuciones? ¿Les parece tan fantástica o las características que el compadre describe acá? Así que nada, vamos a echar una mirada a este video de Linux Scoop. Así que démosle nomás, compadre. XFCE was originally stated as Xform's Common Environment, an open-source desktop environment designed explicitly for Linux. It aspires to be quick and light while remaining aesthetically beautiful and simple to use. Because of its small size, it saves both memory and CPU, making it suited for older hosts with limited desktop resources. On the other hand, XFCE is versatile and powerful enough to meet system requirements as a power user. It offers a very reliable, feature-rich, and straightforward experience. This video will cover the top 10 Linux distros with XFCE Desktop, which we think you consider for your desktop environment experience. Thanks to The first distro I would like to talk about is MX Linux XFCE Edition. This distro is based on Debian's stable branch. MX Linux is a powerful mid-weight desktop-oriented Linux distribution with a focus on simplicity and ease of use, while at the same time being resource-friendly. The default XFCE desktop is incredibly attractive, with the right balance of elegance, convenience of use, and appeal to more experienced users. It uses the minimum resources and can help you revive the outdated system with limited specifications. Power users will like the overall mix of being lightweight with Debian's reliability, greater control over your system, and delivery of a performance-oriented experience. MX Linux features MX Tools, the single most powerful program for managing your system without touching the command line. You can configure just about anything with a click of a button. MX Linux XFCE is best for newbies who want to play around with their system and customize it. You'll be able to make all of your settings using graphical tools, but you'll also be given a brief introduction to command line tools, which is a terrific method to learn. Bien, ahí presentó a ¿cómo es que se llama? A MX Linux. Bueno, hace harto tiempo yo les había contado que yo usé por mucho tiempo MX Linux, y lo consideré sí una distribución muy, a ver, no sé si adecuada para novatos. Encuentro que tiene demasiadas herramientas. Son tantas las herramientas que yo creo que habré usado el 10% de esa cantidad de herramientas que trae. Incluso yo creo que en el transcurso de los años que usé esa distribución nunca ni siquiera me aventuré a mirar alguna de ellas en profundidad. Es enorme la cantidad de cosas que trae. No sé si es directamente para un novato como el compadre dice. Lo encuentro saturada en herramienta. Hermosa, como la define, yo no la definiría como hermosa. Sí, pasa. O sea, a ver, es que el concepto de hermosura, como siempre les digo, depende de cada uno. Uno puede encontrar muy lindo Manjaro, te fijas, otro puede encontrar muy lindo, no sé, Ubuntu, Genome, no lo sé. Pero no me parece estéticamente muy hermosa. Segundo, no lo recomendaría directamente a un novato por la cantidad de herramientas que tiene, que es
enorme, 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 y que incluso para los usuarios más avanzados no, ni siquiera usarían todas las herramientas que trae. Lo que usé harto en ese caso fue lo que tiene, que es un MX, es hacer una ISO, te permite crear una ISO para compartirla con los demás. Eso sí, sí lo he hecho, eso lo he hecho. Pero así como para novatos, yo diría que no, no sé qué piensan ustedes. ¿Han usado MX? Ahí se los dejo. Bueno, vamos a revisar ahora Linux Mint XFCE Edition. Bueno, yo usé también Linux Mint, ya vamos a comentarlo, vamos a ver qué nos dice de Linux Mint, así es que vamos a escucharlo. Linux Mint is a community-driven Linux distribution based on Ubuntu and Debian that strives to be a modern, elegant, and comfortable operating system which is both powerful and easy to use. Linux Mint XFCE is the lightweight version of Linux Mint that uses the XFCE desktop environment. Because it is lightweight, older computers can use the XFCE edition of Linux Mint for machines that would otherwise be free of problems. The installation is pretty simple, just like Ubuntu, and it takes about 15 to 30 minutes, and performance actually got better. To boot the default desktop, it takes about 120 to 140 MB of RAM and 1 to 5% of CPU with the task manager running. Linux Mint XFCE Edition has all the applications that you need, everything just works fine, refined and polished, with no stability issue, offers superb performance, and great juice saver for laptops. Overall, Linux Mint XFCE Edition is a great choice for those looking for a fast and lightweight Linux distribution. It is also a good choice for those who are looking for an easy-to-use Linux distribution that is still powerful, modern, simple, and efficient desktop. Bien, ¿qué les ha parecido Linux Mint, escritorio XFC? Me parece que esta sí es una distribución que yo recomendaría para novatos o iniciados en GNU Linux. Rápida, potente, estable, liviana. Obviamente el compadre nos habla del consumo de RAM y del consumo de CPU, que es bastante bajo. Así es que no sé si ustedes lo han probado en equipos de pocos recursos. Yo no he tenido la oportunidad. Tenía un equipo un poquito más con menos capacidad que el que tengo, pero no lo definiría como de menos recursos. No sé si ustedes lo han probado, pero me parece que sí. En este caso yo admito que Linux Mint es para mí una distribución que yo recomendaría a novatos. No sé si como XFCE, yo creo que netamente en escritorio Cinnamon. Y para pocos recursos habría que probarlo. Yo sinceramente no lo he probado. Por ahora vamos a ver el competidor que tiene, que es Zorin OS Lite, que también tiene lo suyo. Así es que vamos a echar un vistacillo de qué se trata esto. Zorin OS Lite is a perfect example of how beautiful the XFCE desktop environment can look. Built to be visually stunning, and this version allows you to enjoy the same quick, but attractive experience on older hardware. It isn't designed for servers, unlike many other Linux distributions. Instead, it's designed with desktop users in mind. Based on Ubuntu LTS, Zorin OS Lite includes the Zorin Appearance app, which allows you to modify the theme, fonts, and change the desktop with different layouts. If you are a person who appreciates looks, then you first notice the accent color and overall color palette of the desktop. The rounded corners stand apart. The pre-installed applications are well integrated into the Zorin desktop looks. Zorin OS Lite is the best lightweight Linux distribution if you want a fast and stable system without compromising on looks. Even if you are thinking to switch to Linux first time from Windows, this might be another contender to Linux Mint. Linux Mint is hands down the perfect newbie distribution. But the Zorin OS Lite edition is probably a perfect and modern choice for you. Bien, ya nos presentaron a Zorin, Zorinos, la versión Lite. Recuerden que hay dos versiones, la versión Lite, que supuestamente es liviana, potente, bonita. Yo creo que sí, tiene su atractivo. Zorin OS tiene un atractivo estético, ¿cómo podríamos decir? Es simple, no te llena de cosas, si no me equivoco no trae gran cantidad de programas, es bastante sencillita en ese sentido. Así es que recomendable. ¿Competidora de Linux Mint XFCE?
no estoy muy seguro, ¿ah? De hecho, he conocido varios usuarios que con Zorin no han tenido buenas experiencias con Zorin. Yo estuve un tiempo usando Zorin y me parece que tuve algunas dificultades con esa distribución que al final terminé cambiándome de distro. Así es que nada. Pero bueno, como en gustos nada, no hay nada escrito. Así es que vamos a la siguiente. Esta es, yo creo que una de las potente, potente. Ya vamos a comentarla. Manjaro Linux, estimado. Vamos a echar una miradita. Manjaro Linux is a fast, user-friendly, desktop-oriented operating system based on Arch Linux. Key features include an intuitive installation process, automatic hardware detection, a stable rolling release model, the ability to install multiple kernels, special bash scripts for managing graphics drivers, and extensive desktop configurability. Manjaro XFCE Edition features the current stable XFCE 4.16 lightweight desktop environment. The lightweight desktop follows the conventional desktop metaphor and will suit a large number of users. Also include a new theme named Adaptamaya along with some other minor visual changes across the system to enhance the user experience. Also include a customized Calamares installer, which in addition to the cosmetic differences, also enables you to encrypt the partition in which you plan to install the distribution. One of the nice features that Manjaro, and a handful of other distributions, include is a handy welcome window, Manjaro Hello. From a user experience perspective, this is a good way to introduce users to their new environment and offer them some resources to help them familiarize themselves. By default, Manjaro XFCE comes packed with a solid selection of software such as Firefox, LibreOffice, Audacious for your music library, and more. It also comes with a great selection of software out of the box, making it suitable both as a beginner's first experience with Linux and as an experienced user's personal system. Bien, ¿qué les ha parecido Manjaro? Bueno, Manjaro es una de las distribuciones, como les decía, bastante potente, basada en Arch Linux, pero nuevamente distribución, al ser basada en Arch, no para iniciados en Linux. No sé si cómo ser sinónimo iniciado en Linux a novato en Linux, pero no para iniciados en Linux. Porque como te digo, al estar basada en Arch, en algún momento, algún problema te vas a encontrar, y problemas gruesos, muy gruesos, de inicio de sistema, etcétera, etcétera. Pueden ver incluso en varios linuxeros en YouTube que van a verse que han encontrado problemas o se encuentran problemas bastante frecuentes en distribuciones basadas en Arch Linux. Eso sí, Manjaro trata de ser una de las más estables, de las más difíciles de que se te eche a perder algo, pero en algún momento te las va a liar. En algún momento. De que es rápida, no hay nada que decir. Yo la encuentro incluso bonita esta distribución. Pero, como te digo, tiene una tasa de aprendizaje un poquito más elevada que el resto de las distribuciones. Así es que eso también depende mucho del usuario que esté enfrentado a Manjaro Linux. ¿He usado Manjaro Linux? Sí, lo usé. Pero esta inestabilidad, no sé, tercer, cuarto mes ya... me cambié definitivamente. Bueno, vamos al siguiente, al clásico, a Xubuntu. Así que vamos a ver qué nos tiene Xubuntu para mostrarnos. Xubuntu was developed by Ubuntu fans who wanted the core and repository support that came with the system by default. As a result, it retains all of Ubuntu's functionality while removing the bloated UI. It is an attractive and straightforward distribution and includes XFCE, a reliable, lightweight, stable, and flexible desktop environment. Xubuntu is perfect for those who want the most out of their desktops, laptops, and netbooks with a modern look and enough features for efficient, daily usage. It works well on older hardware too. As an official Ubuntu version that features the current stable XFCE 4.16 lightweight desktop environment, Xubuntu is built around lightweight software with a lot of consideration for usability. Whether you have a high-end computer or even a moderately older machine, Xubuntu is able to provide you with a smooth and usable desktop experience. Benefiting of the Ubuntu hardware support, Xubuntu is able to work wonderfully with a wide variety of devices out of the box. Plug in your device, and chances are it will work. Xubuntu has enough applications pre-installed for you to deal with daily tasks without having to install additional software. It's perfect for people who want the most out of their systems with a sleek design and enough features for everyday usage.
Bien, ¿qué les ha parecido Xubuntu? Xubuntu clásico, una de las distribuciones, a ver, desde mi punto de vista, una de las distribuciones más feitas del ecosistema. Obviamente que tiene el potencial para darle la forma que tú quieras, iconos, fondo, mejorar las barras, las transparencias, hacerle un cambio estético completo. El punto obviamente que XFCE viene así de liviano, me imagino yo, para no causar este impacto en peso. Ahora no sé qué tan peso te dará unos iconos más bonitos o unos wallpaper o las barras con mayor transparencia. No sé si eso implicará un mayor gasto de CPU o no lo sé. Sí que trae muchos programas muy livianitos, visores de PDF liviano. Liviano me refiero a que, por ejemplo, tú en KDE encuentras ocular, pero aquí este compadre te va a traer Atril, si no me equivoco, como lector de PDF. Eh, y obviamente muchos programas livianitos. No sé si trae el F-Pad o Mousepad, no estoy seguro. Me parece que no trae Gedit. Todos los programas listos para ejecutarse en un ambiente bastante liviano, es decir, no va a sobrecargar el sistema. Ahora, ¿qué es lo que no me ha gustado de XFCE? Obviamente que no me ha gustado ahora porque Ubuntu viene con Snap para todo. Viene con Snap para todo y tú si instalas algo de terminal, mete Snap. Si vas al centro software, lo primero que te mete es Snap. Si tú no buscas que sea de los repos, mete Snap hasta por las narices. Y yo creo que en el futuro Ubuntu va a ser, y Ubuntu y derivada va a ser Snap, Snap, Snap. Así que hay que ir acostumbrándose. Bueno, vamos a la siguiente distribución que está en la línea de Manjaro, Endeavoros. Esta me gusta bastante. Esta la usé un tiempo también. Así que vamos a ver qué cosa nos trae Endeavoros. EndeavourOS is an Arch-based Linux distribution that provides its users with a user-friendly installer. There are many prominent features a user can please see while using the EndeavourOS. However, the most interesting part is Calamari's installer has both online and offline editions. In the offline edition, the user will get the default XFCE desktop environment. On the other hand, the online edition user has several choices of desktop environments to select. For Endeavour's OS XFCE edition, the EndeavourOS team brings the latest version XFCE Desktop 4.16 and made a great job theming the desktop. It looks fresh and gives XFCE a modern feel. They have used the Arc Darker theme together with Arc icons. One of the best conveniences provided by the EndeavourOS to its users is pre-installed NVIDIA drivers in the kernel. Searching and installing NVIDIA drivers on Linux is quite irritating. Having them pre-installed is really helpful for NVIDIA GPU users. And the latest version of EndeavourOS has ARM-based processors that are more efficient than x86 processors and utilize less power. In my opinion, if you want to move from other operating systems like Ubuntu, Windows to an Arch-based Linux system, the EndeavourOS would be an excellent option for you. It is a user-friendly system that gives you multiple desktop environment choices and an attractive interface with many prominent features. Bien, ¿qué les pareció Endeavour? Endeavour, una de las distribuciones muy buenas, muy potentes, basadas en Arch Linux. Yo diría que está a la altura de Manjaro. Y me he encontrado muchas personas que utilizan esta distribución para juegos, como gamer. O sea, cargan juegos acá específicamente por lo que decía el compadre, que viene con los controladores NVIDIA o NVIDIA instalados. Así que eso es una garantía para aquellos que les gusta jugar en Linux. Llama la atención los dos tipos de instalación, la instalación online y la offline. Que en la online te da como la preferencia para poder instalar los distintos tipos de escritorio, a diferencia de la offline que te permite un solo tipo de escritorio potente. De hecho, EndeavourOS creo que está en el segundo lugar de la lista de DistroWatch. Así es que se ha abierto paso, pero muy rápido. A mí, igual me asusta un poquito el hecho de que esté basada en Arch. Ese es el punto. Ese es el punto. No sé si alguien que haya usado EndeavourOS ha tenido algunos problemas, le tiró alguna dificultad en Arch o ha tenido que arreglar algún problemilla. Pero bueno, una de las distribuciones potentes basadas en Arch junto con Manjaro. Así que nada que decir. Bueno, vamos a Linux Lite, que a mí esta es una cosa medio extraña, Linux Lite. Tengo sentimientos encontrados. Así es que vamos a echarle una mirada a Linux Lite.
Linux Lite is based on Ubuntu and follows its long-term support lifecycle and uses XFCE as the default desktop environment. That means you get a similar release schedule and security updates for 5 years following Ubuntu Linux. The lightweight desktop environment, XFCE, is the primary and only desktop it offers. It is specifically developed to ease Windows users, particularly those with old machines, into the world of Linux. It features familiar tools like Firefox, with built-in support for Netflix, plus VLC Media Player and LibreOffice are pre-installed. The OS also includes the ZRAM memory compression tool, which makes it run faster on older machines. There's also a special light upgrade utility. Despite its name, this distro isn't the least resource-hungry out there, as it requires both a 1.5 GHz processor and at least 1 GB of RAM to run smoothly. This shouldn't be too much to ask of any computer made in the last decade. Try it on modern hardware and you'll be amazed at just how quickly it runs. Linux Lite can boot from a live medium such as a USB stick or CD, or install to your hard drive. It also supports multi-booting, so you can keep your existing OS if you wish. The distro has dropped support for 32-bit and is only available for 64-bit systems. Bien, ya hemos visto Linux Lite. Linux Lite, si bien fue creado o diseñado, para mi gusto, en su primera instancia como focalizándose en equipos de pocos recursos. Sin embargo, para mí el hecho que haya pasado de solamente a los 64 bits ya quitó gran parte de esa filosofía que tenía. Si bien se parece mucho incluso a Peppermint, en lo que se refiere a los programas que trae, nunca me ha llamado mucho la atención Linux Lite. Hay algo que no me gusta de cómo, no sé, si del entorno, el color, no sé, las formas que está hecho. No, hay algo que no me gusta Linux Lite. ¿Ustedes han probado Linux Lite? Yo me parece que lo haber usado algún tiempo, pero no me convenció tampoco. Y hay algo ahí que no me gusta de Linux Lite. No sabría decirte qué es lo que es. Pero bueno, si ustedes lo han usado, ahí espero que les haya resultado. En mi caso, como les digo, hay algo que no me termina de convencer en Linux Lite. Bueno, vamos a este que viene, Fedora Spin XFCE. Yo creo que hay muchos de ustedes han utilizado o utilizan Fedora. Vamos a ver qué nos trae. The Fedora XFCE Spin is a variety of alternate downloads featuring a lightweight X desktop environment on top of the latest upstream Fedora release, providing users with a low-on-resources distribution of Linux that can be used on older computers, while still being visually appealing and user-friendly. As its name suggests, the default and only desktop environment of the Fedora Spin's X is X4.16, a lightweight graphical desktop interface that comprises of a top panel, taskbar, and a bottom dock, application launcher. This version is perfect for those who want a balance between ease of customizing appearance and performance. XFCE itself is made to be fast and light but still has an attractive appearance. This desktop environment is becoming popular for those with older devices. As expected from a lightweight distribution, the default applications are carefully selected to also be lightweight for the system. Among some of the most important ones, we can mention DNF Dragor Software Management, Claws Mail Email Client, Firefox Web Browser, Pigeon IM Client, Transmission Torrent Downloader, Parola Media Player, Praga Audio Player, a Trill Document Viewer, and more. The X edition of Fedora Linux is a very stable and fast operating system suitable for low-end machines and computers with old and semi-old hardware components. Bueno, Fedora es uno de las distribuciones operativas que prácticamente he usado muy poco. Realmente no he usado mucho Fedora. No me llevo bien con las distribuciones, con la paquetería RPM. No, para mí me cuesta bastante. Específicamente porque no logro configurar todo el hardware que yo tengo. Siempre encuentro algo que no funciona bien. Y en Fedora igual me pasa mucho lo mismo, especialmente con códecs de video, de audio, etcétera. Pero al parecer no sé si ese spin es un poquito más completo, porque me parece que hay un spin de Fedora que viene ya con los códecs, no tiene tanta dificultad. Pero igual ahí tengo algo, por eso no uso ni Fedora, ni Mageia, ni OpenMandriva, ni distribuciones basadas en paquetería RPM.
No sé si ustedes utilizan, pero me parece que el más utilizado siempre son las distros o paquetería dev, o incluso, para mí en segundo lugar, las distribuciones basadas en Arch. Y en tercero, las RPM. ¿Ah? Pero yo sé que también hay un... eh, hay bastantes personas que utilizan Fedora, ¿ah? Así específicamente los spin de Fedora. Así que bueno, vamos a Arco Linux, tercera distribución, ojo, tercera distribución ya basada en Arch que está presente en este top 10. Así que vamos a echar una miradita. Arco Linux is a distribution based on Arch Linux that was created with the aim of educating people on how to use Linux. The development takes place in three branches: Arco Linux D, and Arco Linux B. Arco Linux is a full-featured distribution that ships with the XFCE as the default desktop environment, as well as OpenBox and i3 window managers. The choice is one of the distinct characteristics of Arco Linux. The developers have added several configuration options in the XFCE settings panel to help you further customize the desktop. You get loads of options to personalize various aspects of your installation's appearance with custom themes and icons. They've also added UMOX for customizing themes, and you also get Concasin to apply all kinds of conky applets on the desktop. There are some small but useful touches like the fix hard-coded icons script, which applies the current theme to app icons that don't adhere to the theme by default. Arco Linux D is a minimal distribution that includes scripts that enable power users to install any desktop and application. Arco Linux B is a project that gives users the power to build custom distributions, while also developing several community editions with pre-configured desktops such as Awesome, BSPWM, Budgie, Cinnamon, Deepin, GNOME, Mate, and KDE Plasma. Arco Linux also provides various video tutorials as it places a strong focus on learning and acquiring Linux skills. Bien, Arco Linux ya es otra cosa, ¿ah? En el sentido de que, de mi punto de vista, Arco Linux está más para aquellos que quieren aprender sobre Arch Linux. Tal como le decía el compadre con sus tres ramas, una de ellas es prácticamente para que tú generes tu propio Arch, ¿ya? Y igualmente los manejadores de ventanas i3, es decir, ya el contexto en que está formado Arco Linux es para aprendices o quienes quieren aprender a utilizar Arch Linux. ¿Ah? Así es que no lo recomendaría para nada para una primera experiencia en Linux, ¿ah? Para nada. Es ya desde mi punto de vista, ya para usuarios un poquito más avanzados que han usado Arch, que han usado Manjaro, o al menos has pasado por Manjaro. Y bueno, ahí pues, incluso hay otra, tenemos ArchLab, que también es bastante interesante ese proyecto, a ver si le echamos una mirada algún día. Pero para mí esto ya es crecimiento, conocimiento y no para todo el público, para nada. Así que en ese sentido, en esta review, no sé si lo habría puesto en el top 10 de las distribuciones. Así que bueno, vamos a la última, Peppermint OS, que para mí este es como una distribución de juguete por el entorno que tiene. Vamos a echar una miradita. Peppermint OS is a minimalistic masterpiece with the smallest footprint, and frugal use of resources is ideal for machines with older hardware. Based on Debian stable-based Linux distribution that featured LXDE components alongside XFCE earlier, Peppermint OS is based on Debian's stable branch. This release updates its core to Debian Bullseye 11.2, the latest version today with Linux kernel 5.10. It also features the current stable XFCE 4.16 lightweight desktop environment. This OS is now based on XFCE, and you get all the native XFCE applications. But Peppermint also brings some additional GNOME applications that are preloaded. The user gets both XFCE and GNOME apps together by default. Non-native XFCE applications installed by default on this distribution are GNOME Disks, ConfEditor, GDebi Package Manager, and Parted. The Papyrus icon theme with Peppermint Red Dark style looks excellent, though. I think a light style of Peppermint Red Dark would have been great. Maybe we can expect that in future releases. The user can install any software from its intuitive and straightforward software center. And there is the ICE, which lets you create web applications out of the box. Moreover, Peppermint Linux OS is based on Ubuntu, so you can get all the Ubuntu repositories compatible with its system.
That is the 10 best Linux distributions with XFCE desktop. Bueno, esa era la última, Peppermint, y lo que yo les decía que es yo le llamo la distribución como de juguete. Los iconos que utiliza son muy como, no sé si infantiles, sino como muy de animación, por así decirlo. Pero bueno, Peppermint es una de las distribuciones que inicialmente igualmente está para máquinas de pocos recursos. Al día de hoy no sé qué tan potente estará o qué tantos requerimientos de hardware requiere Peppermint, pero sí es una de las distribuciones que supuestamente están dentro del ámbito livianas y bonitas. No sé si bonitas, yo las veces que lo utilicé no dejaba de convencer el tema, que lo encontraba muy, no sé, no era para mí. Pero bueno, estas son las 10 mejores distribuciones Linux con escritorio XFCE. No sé qué les ha parecido a usted acá de Linux Scoop. Les voy a dejar en la descripción del video el link para que vayan a ver el video completo, entero, pero prácticamente aquí hemos revisado las distribuciones que para ellos son las top de XFCE. Así es que nada, para gusto de todos. Bueno, no le doy más la lata, nos estamos viendo en un siguiente video y como siempre les digo, saludos a la comadre, saludos al compadre. Bye bye. Para ver más videos, visita distritotux.cl. O si lo prefieres, suscríbete a mi canal de YouTube. También podrás seguirme por Telegram, donde estarás al día con las noticias del mundo Linux. Desde ya, sean bienvenidos a Distritotux.